Y bueno, voy a pasar a presentaros a Gustavo. Hoy tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a un gran investigador y criminólogo granadino, titulado en Criminología y máster en Antropología Forense. Gustavo nos va a ofrecer una conferencia en la que abordará casos y sucesos que pueden estar bajo la influencia del maligno. Una gran oportunidad para conocer y adentrarnos en casos extraños y especiales contados por este experto en la materia. Así que un aplauso para Gustavo. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a vosotros por venir, a la organización por haber contado conmigo y al personal del complejo por habernos facilitado las instalaciones y por habernos ayudado en todo lo que le ha sido posible. Yo, dentro de la jornada de los ciclos estos de crónica negra y de criminología, voy a hablar de crímenes, de hechos delictivos, crímenes que se cometieron bajo el influjo del maligno, ¿no? Esto, por sí mismo, los crímenes ceremoniales, los crímenes rituales, podría ser casi un epígrafe dentro de la criminalística y de la criminología. Son crímenes de contenido muy amarillista, muy sensacionalista. El maligno, por norma general, nos repele a todos los temas del demonio y tal, pero a la vez nos produce una atracción morbosa, ¿no? Y los crímenes que tienen esa capa ritual demoníaca venden mucho, ¿no? Desde el siglo XIX hacia atrás, prácticamente cualquier enfermedad o cualquier patología de índole psiquiátrico o psicológico se consideraba provocada por fuerzas sobrehumanas, fuerzas demoníacas, ¿no? De mitad del siglo XIX a esta parte, prácticamente el 98-99% de los casos que antes podían ser catalogados como posesión tienen una explicación psiquiátrica o psicológica. Eso dicho incluso por los exorcistas más conservadores. Se me ocurre Corrado Balducci o algún exorcista que haya tenido mucho contacto con la Santa Sede y que se dediquen a eso. Prácticamente, ya os digo, 98-99% de los casos tienen una aplicación psiquiátrica, psicológica. Entonces vamos a centrarnos a lo largo de mi charla en los que no la tienen y en el por qué y en cómo abordar esos casos. Para contextualizar la materia, al tratarse de crímenes bajo el influjo del maligno, bajo fuerzas satánicas desconocidas, obviamente hay que hablar de posesión. El poseso puede ser el sujeto activo, el que mata, o el sujeto pasivo, el que muere en manos de terceras personas intentando ser liberado del mal que se supone que alberga. Hay que hablar de exorcismo, la práctica, una vez que una persona se cataloga como poseso, la práctica, y agotadas todas las vías clínicas, la práctica que se usa, incluso puede ser recomendable también a nivel psiquiátrico, cuando ya no hay otro remedio clínico. Con lo cual hablamos de exorcismo y hablamos de crímenes, ¿no? Los que se cometen en este contexto. Y yo, siguiendo la tradición de Antonio Luis, el que me ha precedido, voy a interpelar al público. Quien pueda decirlo, quien quiera decirlo. ¿Alguien de aquí ha sido sujeto pasivo, ha sufrido algún exorcismo alguna vez? ¿Sí o no? Obviamente quien quiera decirlo. ¿Seguro? Yo me apuesto 5.000 euros a que el 95% de la gente que hay aquí se le ha hecho un ritual de exorcismo y no lo sabemos. Eso es un exorcismo. Está despojado de la oscuridad, no es un ambiente tétrico, una cosa afable, amable, infantil, pero al fin y al cabo es una tipología de exorcismo. El 352, este es el artículo del Catecismo de la Iglesia Católica, la edición compendiada, condensada, que esta es la edición extendida. Este artículo se refiere a este, condensándolo, y nos dice que ¿qué es un exorcismo? Tiene lugar un exorcismo, estoy leyendo literalmente, cuando la Iglesia pide con su autoridad, mediante exhortaciones, mediante oraciones admonitorias, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegida contra el influjo del maligno y sustraído de su dominio. Se practica de modo ordinario o normal en el ritual, en el ceremonial, en el sacramento del bautismo, y
de forma extraordinaria se practica en el llamado exorcismo solemne, que es el caso que todos tenemos en mente cuando se nos habla de exorcismo, ¿no? Una posesión al estilo de la película de Exorcista, de la que hablaremos después. Llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo, en principio, puesto que el bautismo no significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo. Se pronuncia uno o varios exorcismos sobre el candidato, para despojar al candidato del pecado original que, según la tradición cristiana, traemos todos al mundo. Se utilizan unas fórmulas, unas oraciones, no tan vehementes como en el solemne, pero al fin y al cabo es eso: despojar a la persona del influjo del maligno, en el bautismo. Hay exorcismos donde parece que no los hay, como en el bautismo, y a la inversa también. Este cuadro nos sonará a todos, ¿no? En la Catedral de Valencia, en Goya, a finales del siglo XVIII, San Francisco de Borja exorcizando a una persona. Si metemos esta cadena de búsqueda en Google, casi todos los resultados nos van a dar que es un exorcismo cuando no lo es. Esto viene de una tradición iconográfica que ya parte del medievo hasta esta parte, siglo XVIII, siglo XIX, que pensaba, era a nivel una teología popular, que pensaba que cuando una persona, este cuadro se llama el moribundo impenitente, una persona que está en aras de morir y no ha recibido no ha confesado, en este caso no ha confesado. San Francisco de Borja le exhorta, le pide vehementemente, agitando el crucifijo, que se confiese para no caer en manos de entes malignos, que son estos seres grotescos, deformados, que están esperando a que muera para hacerse con su alma. En contrapartida, hay otros seres celestiales que también pugnan por hacerse con el alma del fallecido, en función a la vida que haya llevado, a si ha muerto o no ha muerto en pecado. Con lo cual no es un exorcismo: este hombre no está poseído, este hombre va a morir, lo que pasa es que no se ha confesado, ni está poseído, ni en principio le pasa nada hasta que muera. Esta tradición, como os digo, está muy arraigada en el folclore, en la literatura. En Gonzalo de Berceo, en Milagros de Nuestra Señora, cuenta la historia del sacristán impúdico o fornicador, se llama así, que era un sacristán que era muy pío, muy devoto de la Virgen. Un día, influido por un espíritu maligno, se convierte en un fornicador y se entrega a una vida voluptuosa. De día cumple con sus obligaciones religiosas y por la noche va buscando sexo y otras formas de pecado. En una vuelta de una noche de esas, cae desde un puente y se ahoga. Gonzalo de Berceo relata cómo los demonios están pugnando contra los seres celestiales por hacerse con su alma. En este momento aparece la Virgen, porque este hombre era muy devoto de la Virgen María, y invoca la atención de Jesucristo, que baja del cielo y deciden resucitarlo. Y la Virgen María le dice a los demonios, que es una cosa muy infantil, pero es así, le dice a los demonios que bueno, que aunque llevaba una vida de pecado, era muy devoto de ella y ella se encargará de hacerle la penitencia. Con lo cual resucita, aparece por su momento, y a partir de ahí lleva una vida, teóricamente, ya no vuelve a fornicar más. La posesión. Como he dicho, los síntomas psiquiátricos y psicológicos los síntomas de cualquier enfermedad psiquiátrica o psicológica se pueden confundir con posesión, ¿no? Las causas, aquí las tenemos: la práctica de la Ouija, la magia, el ocultismo, la falta de fe, una persona que por algún trauma tenía una fe muy sólida y la pierde, y las causas psicológicas. Bueno, estas causas de aquí nos llevarían a esto, quizá una patología psicológica inducida por la práctica de cualquiera de los elementos de la lista que tenemos ahí, especialmente el primero: gente muy sensible, gente vulnerable que haga ouija, empiece a sugestionarse, empiece a cocer eso en su cabeza y caiga en una patología psiquiátrica o psicológica que a lo mejor ya tenía larvada y se ve potenciado por esto. Entonces, en principio, las causas de la posesión pueden ser estas, tanto a nivel clínico como a nivel esotérico. Seguimos. La posesión tradicionalmente se divide en 5 fases. Manifestación, que es cuando el ente entra en la persona.
normalmente de forma involuntaria, salvo que se invoque expresamente. Infestación, cuando la persona ya empieza a manifestar síntomas de que algo extraño le sucede. En principio, sea una inteligencia perversa pero inteligente, puede hacerle creer que es un ente amigo, un ángel de la guarda, un amigo invisible, como luego veremos que pasa en la película del exorcista. Con lo cual, puede manifestar un comportamiento anómalo, pero en principio no tiene por qué ser preocupante. Puede achacarse a una fase de la juventud, a un mal periodo, etcétera. Sigue la opresión. Ya el ente que posee empieza a interrumpir, a molestarle la vida diaria a la persona que lo lleva dentro. Se pueden escuchar voces, se pueden escuchar ruidos, o sea, ya hay unas ciertas molestias y ya es la fase en la que hay que empezar a buscar ayuda clínica. La posesión es cuando el ente ya ha invadido completamente a la persona, a nivel volitivo, a nivel intelectual, incluso a nivel físico. Ya necesitamos también la ayuda clínica, psicológica o psiquiátrica, pero también hay que ir pensando en el aspecto espiritual. Y por último, la destrucción. La destrucción es lo que busca el ente, ¿no? Destruir a la persona que lo lleva alojado de la forma más dolorosa posible, y si no se evita antes, pues sucederá así. Vamos a ver un pequeño vídeo, dura solo 5 minutos, es el único que voy a poner, que lo explica perfectamente. A lo largo de la historia, diferentes culturas, civilizaciones y religiones hablan de espíritus desencarnados que invaden los cuerpos vivos de los seres humanos, controlando sus propios deseos de forma física. En la actualidad, la Iglesia Católica es una de las instituciones que cree en la idea de la posesión demoníaca, promoviendo en cierta medida al tener sus propios equipos de investigación y especialistas en exorcismo. Pero también hay que decir que en el pasado la Iglesia, debido a la falta de conocimiento sobre la ciencia y las enfermedades mentales asociadas, han cometido ciertos errores a la hora de exorcizar a personas que sufrían enfermedades psiquiátricas. Un ejemplo de esto es que hace siglos atrás cualquier persona con el síndrome de Tourette u otras psicosis como la esquizofrenia se consideraban posesión demoníaca. Con el avance de la ciencia en el área del análisis en el cerebro humano y el concepto de las enfermedades mentales, la posesión ha quedado relevada a un segundo término. Asombrosamente, incluso la Iglesia ha llegado a aceptar ciertos descubrimientos sobre las enfermedades mentales, a pesar de que la Iglesia Católica y la ciencia han tenido ciertos desacuerdos. Pero la razón universal no la tiene tampoco la ciencia, y algunos casos van más allá de toda racionalidad. Como ya comentamos, las enfermedades mentales, con el avance de la ciencia, se ha pasado de creer que todas las personas que tenían una rara enfermedad mental eran posesiones, a desacreditar cualquier caso de posesión. Con el paso del tiempo, expertos afirman que las posesiones han cambiado radicalmente, y en las actualidades las entidades demoníacas utilizan las posesiones para utilizar a sus víctimas en momentos puntuales para realizar una acción en concreto. Existen muchas personas que afirman haber perdido la noción del tiempo y no recordar nada después de haber hecho una acción de violencia no natural en ella. Esto es aparte de los actos cometidos por delincuentes o personas violentas por sí mismas. Recordemos que el mayor logro del diablo es hacer creer que no existe, pero con el paso del tiempo muchas personas se preguntan, ¿son reales las posesiones demoníacas y cómo se puede saber si una persona está poseída? Las fases de la posesión. Según los expertos, la posesión demoníaca consta de 5 niveles. 1. Manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar a su cuerpo. La entidad se siente atraído por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existen casos en que la entidad accede a su víctima sin permiso alguno. 2. Infestación. En este nivel el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Se gana la confianza de su víctima, por lo que la entidad puede influir en la persona y finalmente tomar el control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos de pisadas o incluso líquidos que se filtran a través del suelo o las paredes. 3. Opresión. Cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha
o a la voluntad de vivir y sobre todo a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. 4. Posesión. Cuando una persona llega a este nivel se le llama posesión completa. El demonio o diablo ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, de las emociones y de la conducta. Cuando la víctima está siendo poseída, por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. 5. Destrucción de la víctima. El único propósito de la posesión es la muerte del huésped. Cuando más dolor y sufrimiento que la entidad pueda hacer, mejor. La realidad de las posesiones. Como hemos comentado, la ciencia considera que diferentes enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia y la histeria son los síntomas claros de la posesión demoníaca. En muchos casos, los extraños comportamientos son ocasionados por ciertas enfermedades, pero en otros casos la ciencia no ha podido explicar el origen. Es muy sencillo para los médicos y científicos ver la posesión como meras supersticiones, frutos de la imaginación colectiva. Para muchas personas, el hecho de que la víctima hable diferentes idiomas con fluidez, tenga una fuerza sobrehumana, la capacidad de predecir eventos futuros y la capacidad de levitar a sí mismos u objetos son claras pruebas de la posesión. Como siempre, la decisión de creer o no creer en estos sucesos es tuya. Soy una persona contorsionándose, ¿no? Una poseída, el ruido ese de la articulación de los codos de las rodillas. A ver si se... Vale, el vídeo estaba incrustado aquí, simplemente, ya os digo, tampoco tiene importancia, eran imágenes que acompañaban al audio básicamente, excepto lo otro, que era una persona contorsionándose de forma exagerada, el que también se puede identificar como el mal de San Vito, que se llama el corea menor, que es una infección del sistema nervioso, que la persona empieza a moverse de forma muy poco natural. Hay un vídeo en YouTube, no sé si lo habéis visto o os suena, en la Liga Árabe de Fútbol, no sé si es Qatar, Arabia Saudita, un jugador que en un lance del juego se da un cabezazo contra otro y empieza a hacer movimientos muy extraños para atrás, volteretas para atrás, una cosa así. Posesión y psiquiatría. Este cuadro, lo más resumidamente posible, nos puede explicar psicológicamente, clínicamente, algunas de las manifestaciones que puede exteriorizar un poseso. O sea, una persona, diagnosticar clínicamente a una persona que se cree que está poseída. Primero, muy importante, la esquizofrenia. La causa puede ser alteraciones precoces, genéticas, alteraciones en sustancias del cerebro. Sustancias se refiere a neurotransmisores. ¿Escucháis bien? La sintomatología, que es lo que nos interesa. Deterioro de la capacidad en diversos aspectos de índole psicológico. Fallo en el pensamiento, en las percepciones, anulación de la voluntad o hipervoluntad, emociones, etc. Luego tenemos la epilepsia, el segundo campo, que es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica en cualquier zona del cerebro. La persona afectada, como sabéis, sufre una serie de convulsiones, movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. Este ataque puede ser repentino y también cesar de forma automática, etc. La psicosis, una gran candidata a pasar por posesión. Delirios y pérdidas de contacto con la realidad. O sea, viven en una realidad paralela, ¿no? En algunos casos. Es multifactorial. Puede ser por causas tóxicas, por infecciones, etc. Puede ser psiquiátrica, puede ser fisiológica también. La sintomatología, delirios, falsas creencias y, importante, alucinaciones de carácter auditivo, visual. El típico caso de la persona que escucha al demonio y este le dice que mate o que queme o que haga algo. Demoniomanía. Esto está catalogado en enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud y se llama así. Es verdad que está asociado, está dentro de la catalogación de esto, de trastornos de trance o posesión e identidad múltiple. Su aparición también es multifactorial, puede ser un trauma de la infancia o cualquier otra cosa parecida.
Es un trastorno disociativo, se produce una ruptura entre la persona y su conciencia, la persona y su entorno, o la persona y su intelecto, en el que el paciente cree estar poseído por demonios o divinidades. Estas son, muy resumidamente, luego también estaría la histeria, luego hay otro tipo de motivos tumorales, estados alterados de la conciencia producidas por drogas, por alcohol, por hipnosis, por trances, o sea que el abanico es amplísimo, ¿no? Un experto es capaz, en base a los síntomas, de determinar en el gran tanto por ciento de los casos con gran precisión qué es lo que le sucede al paciente, ¿no? Vale, ahora vamos a ver una serie de manifestaciones, de síntomas que se escapan de esta columna, con lo cual ya la ciencia es más reticente a dar explicaciones. Son fenómenos que se han dado, que están documentados y que en un caso muy minoritario existen, ¿no? Posesiones y manifestaciones sobrenaturales o preternaturales. Hay una diferencia entre sobrenatural y preternatural. Natural es lo normal, las cualidades que tenemos todos, el normal de los mortales. Sobrenatural es que se enfrenta a lo natural, algo milagroso, levitar, algo que no es natural, sería catalogado como sobrenatural. Y preternatural es algo que, estando en la línea de lo natural, está en un extremo. O sea, gente que tiene cualidades que, aunque ya os digo, están en la línea de lo natural, están muy desarrolladas. Por ejemplo, ya hemos escuchado alguna vez la frase: este hombre tiene un oído sobrenatural, quiere decir preternatural, o una curiosidad preternatural, o una fuerza. A los ángeles, por ejemplo, sí se le atribuye este tipo de cualidades, una fuerza preternatural, una memoria preternatural, o sea que entra dentro de lo natural pero llevándolo a un extremo. Esa es la diferencia, aunque muchas veces se solapan y nosotros normalmente utilizamos el término sobrenatural cuando queremos decir preternatural, pero bueno, era simplemente un apunte. La fenomenología que acompaña a las posesiones, que puede ser complementaria de una enfermedad psiquiátrica y que no se escapan fuera del ámbito de la psiquiatría. La primera de ellas es la dermografía, o sea, un dibujo de forma espontánea en el cuerpo, en la piel. Eso es la película de Exorcista. ¿Hay alguien de aquí que no haya visto la película de Exorcista? Uno. Bueno, la utilizo como referente porque es una película que está muy bien documentada y traza de forma muy fidedigna las fases de la posesión, diferenciándolas unas de otras, y el autor, Peter Blatty, que murió hace muy poquito, hizo un trabajo excepcional en cuanto a la documentación y en cuanto a la escritura del libro. Por tanto, la dermografía se escapa a una explicación racional. En la película del Exorcista le levantan la blusa a la niña y se está grabando la palabra help, ¿no? Ayúdame, ella está pidiendo ayuda. Fuerza excesiva. La fuerza excesiva se puede dar de forma natural en ciertos casos. Hubo un psicólogo que hizo un experimento, se hizo el loco y apareció por su clase con una pistola, obviamente simulada, y empezó a disparar. Entonces, más o menos, no sé qué metodología usó, midió, sería por la forma de huir o de tirar las sillas, midió el incremento de fuerza que tenían los alumnos, los involuntarios alumnos que hicieron el experimento, y llegó a la conclusión de que en un caso de miedo insuperable se puede aumentar la fuerza un 10%, no más. Muchas veces nos dicen que hay abuelitas que levantan coches y tal, eso no es verdad. En caso de estar en un estado hipnótico o en un estado alterado de conciencia, se puede llegar a tener un 15, como mucho un 30% más de la fuerza. Caso de posesiones, pues también vuelvo al ejemplo de Exorcista que conocemos todos. Ella mueve el sinfonier, ella es capaz de tener una fuerza sobrenatural. Levitación. La levitación es una cosa sobrenatural y una fenomenología que, en caso de darse, no tiene absolutamente ninguna explicación, salvo que se esté en una cámara en ausencia de gravedad o algo así. Xenoglosia. La xenoglosia es la capacidad de hablar con lenguas que no se conocen. No tiene por qué ser una lengua extraña, simplemente que el sujeto no la haya estudiado y no la conozca y pueda manejarla. Hay otro término muy parecido, no sé si os suena, glosolalia, que también se usan de formas distintas, son cosas totalmente distintas.
La glosolalia es simplemente un balbuceo. Se dice que se habla un idioma desconocido, pero no, es un balbuceo ininteligible, con lo cual nadie sabe lo que es. La glosolalia está al acceso de cualquiera de los que estamos aquí, que empezamos simplemente a balbucear. La xenoglosia no, la xenoglosia implica hablar de forma correcta cualquier idioma, una lengua muerta o no muerta, pero que sea desconocida por el sujeto. Blasfemias y aversión a lo sagrado, también sería una sintomatología que podría indicarnos posesión. Claro, tiene que haber una ocultación de lo sagrado. Por ejemplo, en un recinto donde hay un crucifijo escondido, que una persona empieza a sentirse incómoda y empieza a blasfemar o a manifestar aversión a lo sagrado, porque si lo sagrado está visible, no sería una fenomenología sobrenatural o preternatural. Clarividencia del pasado y del futuro. La niña del exorcista Regan sabía perfectamente la vida del cura, era capaz de relatar el episodio doloroso de su pasado y tenía cierta clarividencia, obviamente otro signo sobrenatural. Y telequinesis, mover objetos con la mente, también lo hace la niña del exorcista, abre cajones, cierra cajones, etcétera. Con lo cual son síntomas que ya se escapan de la esfera de la psicología, de la psiquiatría, y pueden acotarnos más el modelo que estemos estudiando para indicarnos que se trata de una posesión. Teniendo ya nociones de cómo se estudia una posesión, vamos al siguiente paso, que sería el exorcismo. Aquí tenemos la película que hemos comentado, el director William Friedkin, de 1973. Es un género en sí mismo, ¿no? Porque es una película que no ha sido superada en tantos años. La imagen más famosa, el padre Merlin entrando a la casa, y esta película establece un paradigma. Ya os he dicho que el autor tuvo noticias de un exorcismo que se practicó en una niña y llegó a obsesionarse con eso. Convivió con jesuitas, estudió el tema del exorcismo a fondo y en base a eso hizo un libro que, aunque no es un ensayo, es una novela, está extraordinariamente bien estructurado. En el exorcismo, en las fases que hemos visto antes de la posesión, se dan de forma diferenciada y secuencial, de manera magistral. La manifestación. En el libro hay una persona que pasa soslayada en la película, que es una especie de echadora de cartas, una mujer versada en temas esotéricos que tiene contacto con la niña. Le proporciona un libro y le proporciona conocimientos. Ahí estaría la explicación de la manifestación, de por qué un espíritu extraño entra en la niña de forma involuntaria. Esa sería la primera etapa. La segunda, la infestación. La niña empieza, como no sé si recordáis, empieza a tener un amigo invisible, se empiezan a escuchar ruido de arriba en el trasero, empiezan una serie de fenómenos que la madre en principio achaca a su imaginación, pero que son signos de infestación, en principio inofensivos, incluso amables, pero ya empiezan a ser preocupantes. Después viene la opresión. El ente ya empieza a molestar, la niña empieza a utilizar un lenguaje soez, la famosa imagen de cuando baja, están en una fiesta y se orina en la alfombra y lanza un improperio, ya empieza a tener una conducta muy desviada. Entonces ya es el momento en el que la madre empieza a llevarla a psicólogos y a psiquiatras. Después de esto viene la posesión pura y dura. Ya es cuando empieza a cambiarle el aspecto, el ente ya se ha hecho con su capacidad volitiva, con su capacidad intelectual, le cambia la fisionomía y empieza a convertirse en un personaje grotesco, cambiando la voz, etcétera. Es el momento en el que un psiquiatra le aconseja que pruebe con un exorcista. Entabla contacto con el padre Carras, la famosa conversación en el puente, y el padre Carras piensa que está loca, que para hacer un exorcismo lo primero que tiene que hacer es meterse en una máquina del tiempo y trasladarse al siglo XIV o XV. Pero bueno, al final cede y lo hacen. Por último, la destrucción. En este caso no consigue el demonio, no consigue la destrucción de la niña, sí se lleva por delante a uno de los exorcistas y al director que bajo cuya órdenes trabajaba la madre. O sea que causa dos víctimas, pero no consigue dañar de forma mortal o irreversible a la niña. Ahondando un poquito más en el tema, la visión de la Iglesia Católica, exorcismos, todas las confesiones religiosas tienen exorcismos, pero lo que nosotros entendemos por exorcismo formalmente es esto. El exorcismo simple lo hemos visto en el bautismo, y el solemne, un sacramental quiere decir algo que lance oraciones admonitorias, peticiones, etcétera, que solo puede ser válidamente celebrado por un sacerdote con permiso del ordinario del lugar. El ordinario no es el que más tarde os diga, es el obispo.
El obispo da permiso al sacerdote caso por caso, pero si la casuística es muy grande, con permiso de la Santa Sede y formalmente le otorga el oficio de exorcista. O sea, el exorcista ya cobra autonomía para actuar por su cuenta sin tener que pedirle permiso al obispo caso a caso. En este caso el sacerdote está facultado para exorcizar y no necesita un permiso particular para cada caso. Ya cobra autonomía, como he dicho. Solo el exorcista con la debida licencia, un poquito andar más en lo anterior, puede verificar la verdadera posesión diabólica. Es un proceso difícil y en el que deben descartarse las causas naturales. Eso es lo primero, descartar las causas naturales y circunscribir el caso solo al ámbito esotérico. Una vez, después de muchos esfuerzos que pueden llegar a meses, una vez descartado todo eso. El exorcista, consultando expertos, esto es un consejo que da la Iglesia, no es preceptivo, pero es muy aconsejable. El exorcista, consultando expertos en materia espiritual y, en cuanto sea posible, expertos en ciencias médicas y psiquiátricas que tengan conocimiento de asuntos espirituales, juzgará prudentemente la necesidad de usar el rito del exorcismo a través de una diligente investigación, guardando siempre el secreto de la confesión. En el contexto cultural y religioso y social que tenemos, en el que la mayoría de nosotros estamos, el exorcismo, cuando hablamos de exorcismo deberíamos de referirnos a esto, un exorcismo formal, un crimen ceremonial. En principio, formalmente, aunque se lo decimos nosotros y en prensa sale, no puede denominarse tal cual exorcismo, ¿no? Porque formalmente sería esto, que siga estos pasos. Pero bueno, en un lenguaje no formal se le llama así. Todo crimen o todo acto tendente a expulsar el demonio u otro tipo de espíritu de algún cuerpo. Vamos a empezar con casos concretos. Yo he hecho una pequeña clasificación no formal de la tipología de crímenes que se dan mediando el diablo de una u otra forma. La primera es aquellos que matan en nombre del diablo, psicóticos, gente que escucha voces, gente que está drogada, alcoholizada. Ejemplo, este hombre en México, Tamaulipas, apuñala y saca los ojos de su abuela y su madre porque el diablo se lo ordena. Detenido por la policía, se le interroga y se le dice que por qué lo hizo, que intente justificar su acción. Él responde con una enorme sonrisa, una enorme carcajada y dice: me lo ordenó mi padrino. Imaginaos la escena en los calabozos, este hombre riéndose y diciendo eso. ¿Y quién es tu padrino?, le cuestiona a la policía. Mi padrino es el diablo me ordenó sacar los ojos a mi mamá y mi abuelita. Dijo luego, después de otra carcajada, informó el Excelsior, ¿no? Pues este hombre apuñaló hasta deformar a su madre y le sacó los ojos a su abuela. El padre llegó, vio la escena y cuando ya empezó el forcejeo, cuando apareció la policía, y el caso no llegó a más de esas dos víctimas. Matando al diablo. Hemos visto el que mata en nombre del diablo. Y ahora el que piensa que mata al diablo. Bien que mata al diablo, que ve en una persona la personificación del diablo y quiere acabar con él, o bien matando al diablo que alguien lleva dentro, se produce la muerte de esa persona también, ¿no? Caso paradigmático. Este hombre, el padre Daniel, una monja ortodoxa de 23 años, muere en Rumanía tras un exorcismo. Pasó 6 días sin comer ni beber. Parece ser que esta persona era esquizofrénica, expulsaba espuma por la boca y tenía ese tipo de sintomatología. Blasfemaba y tenía un comportamiento aberrante, ¿no? En principio está claro que se podía catalogar como esquizofrenia. Este hombre no lo vio así y junto a 4 monjas la mantuvo atada, no exactamente un crucifijo, la mantuvo atada a una cama con cadenas, le metían toallas en la boca y murió. Al final la mujer murió asfixiada, ¿no? Él fue condenado y él siempre dice que su intención no fue matarla, simplemente que no hiriese a nadie y que no violentase a nadie. Pero bueno, era una forma de matar al diablo que llevaba dentro. De lo que sí estaba convencida es que estaba poseída. Y él decía también de forma muy cínica que al diablo no se le puede vencer con tratamientos ni con pastillas, sino simplemente con rituales exorcistas. Y cuando el diablo mata, personas que se creen en el diablo. Este individuo además hizo un ingente esfuerzo en parecerse. Se injertó protuberancia de aquí en la frente a modo de cuernos, tenía tatuajes por todo el cuerpo alusivo al demonio, los 3 seises de la frente, entre otras cosas más. Este hombre quería parecerse a Satanás y en base a eso asesinó a 3 personas. Parece que tuvo algún cómplice, fue condenado a cadena perpetua o ejecutado. No
no recuerdo exactamente, y mató a 3 personas, las desmembró, las descuartizó y las enterró. Este es un hombre que pensaba que era el diablo y lo exteriorizaba de esa forma. Ahora otro punto que también me gustaría tratar, el auge del satanismo en los 90. Hay 2 crímenes, el crimen de Almansa o el exorcismo de Almansa, que nos sonará a todos, y el exorcismo del Albaicín. Esos 2 fueron a principios de los 90. En los finales del 89, también principios de los 90, hubo un auge tremendo en cuanto a profanaciones, actos vandálicos de índole satánica. Los cultos, los ceremoniales a Satán también se incrementaron de forma escandalosa y un montón de sectas satánicas surgieron. Algunas de ellas ya la ha dicho Antonio Luis antes, y si os habéis fijado, veis, muchas de ellas estaban incardinadas en los 90. El auge, en principio, no hay una sola razón, un motivo cultural, social, psicológico, religioso, una moda, el efecto imitación, el acercamiento del milenarismo. Estamos en los años 90, se está acabando un milenio, entonces eso puede perturbar a gente por efectos de imitación, pues querer desfogar cierta violencia por mediación de la religiosidad, cristiana o no cristiana. Curiosamente, en este auge del satanismo, dice la Iglesia que ella no tuvo nada que ver, muy al contrario. Después del Concilio Vaticano II se decidió despojar al mensaje de la Iglesia del demonio, tanto en las catequesis como en las predicaciones, que no se hablase tanto del demonio, que por miedo al demonio no se creasen acólitos. Entonces, significativamente empezó a dejarse, significativa y conscientemente, empezó a dejar de hacerse alusión al demonio en ámbito religioso, ¿no? En iglesias, etcétera. Esto también tenía sus contrarios a esa decisión del Concilio Vaticano II, porque decían que el demonio era algo enfrentado al hombre y que estaba ahí y que había que publicitarlo y había que indicar los medios de combatirlo: agua bendita, exorcismo, etcétera. A lo cual el auge del satanismo en los 90 es comprobable, pero la explicación ninguna llega a ser plausible del todo. El crimen del Albaicín, como ejemplo, y para ir viendo un poquito todo, o sea, como aplicación práctica todo lo que hemos visto, y por cercanía, en un caso que conocemos sobradamente todos los que estamos aquí, vamos a comentarlo. Esto tendría para mucho, porque hay muchos actores secundarios, hay muchas vinculaciones que no quedan claras. Incluso cuando fueron detenidos en diligencias policiales, cada uno de los implicados da una versión totalmente distinta. Es como un puzzle que hay que ir recomponiendo. Eso llevaría por sí solo, pues, a lo mejor otro ciclo de conferencias solo hablando de esto. Además sería más tedioso. Hay quien dijo, el forense que llevó el caso del Albaicín, Manuel García Blázquez, dijo que este crimen prácticamente solo podría haberse dado en el Albaicín, por las características históricas, culturales. Es una zona distinta, todos lo sabemos, cuando cruza Santa Ana parece que está en otro mundo, ¿no? Es un ambiente quizá hay más superstición, un ambiente mágico, tanto para bueno como para malo. Entonces es un sitio idóneo y una familia idónea para que se diese este tipo de crimen, que es un crimen muy peculiar. Lo conocéis, ¿verdad? El exorcismo de Albaicín. Fue en los 90, justo a principios de los 90, en febrero. ¿Qué pasó en el exorcismo de Albaicín? Muere una mujer, Encarnación, condenan a 4 personas, habiendo 5 implicados. Uno salió suelto. Las 5 personas, Encarnación es la víctima, y las 5 personas que le practicaron el exorcismo o el ceremonial fueron Mariano Vallejo, el famoso pastelero, Enriqueta Isabel Guardia Alonso, eran 2 hermanas, familia, eran prima de la víctima, Josefa Fajardo, que era sobrina, y María Alonso Vaca, madre de la anterior, en cuyo domicilio se celebró el ritual. Parece ser el hermano de estas 2, de Enriqueta Isabel, había fallecido, José, había fallecido de leucemia. Entonces había un ambiente de sugestión. Esta gente vivía en calle Salud 39, en pleno Albaicín. Eran gente de extracción social baja, gente con un nivel intelectual pues no muy solvente, ¿no? Y con cierta endogamia. Vivían todos juntos, muy cerca, casas muy numerosas, en cuanto a la gente que la habitaba, etcétera. En ese contexto muere José, el hermano de Enriqueta Isabel.
Cuando muere José, los familiares empiezan a percibir cosas extrañas, movimientos de objetos, manifestaciones, incluso Enriqueta, eso viene en diligencias policiales, llegó a hablar con la voz de él delante de testigos, y suceden una serie de cosas que crean una atmósfera de sugestión y de esoterismo difícilmente soportable. Echa mano de una curandera del CEDIN que le da ciertas recetas, que saque la ropa del difunto, que le den vuelta a la foto, ese tipo de cosas, pero obviamente ni por sugestión tampoco arreglan nada, ¿no? Entonces aparece Encarnación. Encarnación, la víctima, había estado trabajando en Francia, parece ser en hostelería, en un hotel. Allí había entablado contacto, había tenido una pareja que parece ser que se dedicaba a las cosas del vudú, del esoterismo, de la magia negra. A ella le interesaba todo eso y ya venía versada sobre esos temas cuando volvió a Granada. Hacía muy buenas migas con Mariano Vallejo, estaban en la misma sintonía, se llevaban muy bien, incluso hay quien piensa que Mariano Vallejo sentía una atracción irrefrenable hacia ella. El caso es que estaban en la misma onda los dos, ¿no? Para decirlo de forma informal. Enriqueta Isabel Guardia Ayalón, Enriqueta Isabel, ya hemos dicho que son primas de la asesinada, y en ese ambiente Mariano Vallejo dice tener la solución para que se acaben los problemas que está provocando el difunto José. Empiezan una serie de sesiones de Ouija, de sesiones de espiritismo, etcétera. En una de esas están los 4 primeros juntos, Mariano, Enriqueta, Isabel y Josefa, y la víctima, Encarnación. Josefa, llegó después. María Alonso Vaca, en principio, salió a suelta, no se le encontraron indicios de que ella participase de forma activa en el crimen. Encarnación decía ella misma, de ahí la peculiaridad del caso, ella misma decía que estaba embarazada del demonio, que llevaba al demonio dentro, incluso llegó a decir yo soy Satanás, y ella misma les decía a ellos cómo tenían que proceder para practicarle el exorcismo. Luego veremos que no tiene heridas de índole defensiva, eso es muy significativo. Hay 2 explicaciones, una de esas es que ella dirigiera los rituales, aunque fuesen en contra de ella, y vamos a ir viendo cómo pasaron las cosas. Ya os digo, una tarde-noche, una sesión de Ouija en ese ambiente sugestionado, esotérico, de superchería, de superstición, gente con un perfil muy concreto. Empiezan a causarle, con ánimo de extraerle al demonio que se supone que llevaba dentro, empiezan a causarle lesiones. Primero un desgarro vaginal por la introducción de las manos para agarrar literalmente al feto y sacarlo. Desgarro del periné, del esfínter anal, le introdujeron objetos en las manos, tanto vaginal como analmente. Quemaduras por fricción, quemaduras provocadas por una aguja de coser, una aguja de punto, al rojo vivo, también se le introdujeron, empezó a oler a quemado, y en esa vorágine dijeron que era el fuego del infierno, el olor a quemado, lo relacionaron directamente con el demonio. La vejiga rota, porque en unos episodios de estos de histeria que tenía Encarnación, se puso vertical y Mariano se subió encima de ella, con lo cual le rompió la vejiga. Lesiones cerebrales, tanto por contusiones como por la ingesta de sustancias, de brebajes, por contusiones de darse golpes, un ataque de histeria contra una superficie almohadillada, y de sustancias porque, y de eso murió, ingirió repetidas veces un brebaje compuesto por bicarbonato, agua, sal, vinagre, y eso le produjo lesiones cerebrales irreversibles. Hay, como he dicho antes, ausencia de signos defensivos. Eso nos explica 2 cosas. Lo que he dicho, eso nos indica 2 cosas. Lo que he dicho, que ella misma voluntariamente pidió que se procediese contra ella de esa forma para extirparle el demonio, o que fue simplemente una anestesia natural, porque estaba en un estado tan alterado de conciencia que no se enteraba de lo que estaba pasando y por eso no se defendió. Tenía edemas en laringe y cuerdas vocales. Eso veremos ahora, que explican supuestos fenómenos preternaturales o sobrenaturales. Los demás en la laringe por las voces, por los brebajes que ingirió, etc. Fenómenos sobrenaturales o preternaturales en este caso. El forense Manuel García Blázquez escribió un libro muy bueno y racionalizando hasta el punto que pudo esto. Una persona ha fallecido ya,
El otro día, en una tertulia criminológica que hubo en el SOTA, que había varios de los que están presentes aquí, estuvieron un compañero hotel y el jefe del Instituto Forense, y hablaban muy bien de él profesionalmente. Era una persona muy apta, pero que tenía el pero que le sacaron, y no quisieron tampoco hablar mucho más, no quisieron andar. El pero es que tenía una imaginación un tanto dilatada, un tanto extensa. Era una persona de convicciones religiosas firmes, que no negó que cuando tenía a encarnación en la mesa de autopsia podía encontrarse con el demonio, pero al final, ya os digo, lo racionalizó todo, explicó toda esta sintomatología con el prisma de la medicina y de la técnica, y excepto un par de cosas quedó todo bastante bien atado, ¿no? Ya os digo, escribió un libro 2 meses, y es un libro muy recomendable, aunque tiene bastantes peros. Ahí esto ya se escapa también al ámbito de esta ponencia, pero hay gente que le puso muchos peros al libro y a lo que en él contaba. Ya tendremos ocasión de hablar sobre ello. Bueno, el primer fenómeno sobrenatural o preternatural que se dio en el exorcismo de Albayzín fue, yo lo he llamado la percepción colectiva de la presencia del maligno, como 4 personas, y que además de todo tienen vínculos afectivos entre ellos porque son familia, pueden creer que a su prima o a su tía está poseída por el demonio y llegar a hacerle lo que le hicieron. Se explica por la sugestión, influencia que alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, que anula su voluntad y le lleva a obrar de una forma determinada, mecánica e inducida. La sugestión grupal, que sería este caso, requiere de un inductor. En este caso, el inductor claro es Mariano Vallejo. Mariano Vallejo era una persona que sabía lo justito para leer y escribir, semianalfabeta. Se había criado también en un ambiente de esoterismo. Su madre era echadora de cartas y se dedicaba a cosas brujeriles, y él decía que había heredado los dones sobrenaturales de su madre. Él se creía con la capacidad de curar y de todo este tipo de cosas. Él obviamente era el que llevaba la batuta, él y secundada por Enriqueta. La sugestión grupal, como he dicho, requiere de un inductor. En este caso se dieron todas las circunstancias, las que hemos hablado antes, y personalidades para producirse el miedo patológico y sugestión en grupo. En un estado muy avanzado de sugestión, las personas que había allí, especialmente las más jóvenes, Pepi e Isabel, veían prácticamente lo que Mariano les decía que viesen, y eso se dio. De hecho, intentó usarse como un atenuante, ¿no? Como una eximente completa para que no fuesen condenados. Otro fenómeno, y este es muy intrigante. ¿Este os suena? ¿El de las fotos? El del pelo. No, el de las fotos. El del pelo es otro también que no tiene explicación. El de las fotos, cuando se hace un informe forense, un informe pericial de cualquier índole, a nivel policial o a nivel médico, el informe tiene que ir acompañado por fotografía, y más si en un caso tan mediático, y más si en un caso tan grave que causa la muerte de una persona. De todos los intentos de hacer fotografía en 2 días distintos, no salió ni una fotografía apta para ser adjuntada al informe. Las fotografías de la inspección ocular que hizo la policía, a mí me consta que sí salieron. La juntaron y salieron con una nitidez normal. Parece ser que lo que no se quería que se fotografiase era el cuerpo. De hecho, no logró tomarse ninguna fotografía del cuerpo. El forense, Manuel García Blázquez, a veces incluso hace lo blanco-negro para darle una explicación racional a esto, ¿no? Yo creo que algunas son muy forzadas. Aquí tenéis un cuadro que he elaborado de las cámaras que se utilizaron, el número de fotos que se hicieron, el resultado de esas tomas, la justificación del por qué no salieron y una nota aclaratoria o ampliatoria. Primero, una cámara polaroid que se usó, de las antiguas, varios carretes. La mayor parte no salieron, estoy leyendo aquí. ¿Se ve bien el encabezado? Sí. Vale. La mayor parte no salieron. Las que sí eran de bajísima calidad, de una calidad tan ínfima que no se podían adjuntar a un informe pericial. Justificación: tipo de luz empleada y distancia de las tomas. Como es foto al detalle, porque estamos hablando de heridas en un cuerpo, a corta distancia, con el flash, todas las fotos salieron quemadas, o sea que no salieron. Nota: posteriormente se prueba que efectivamente esta cámara tenía un comportamiento deficiente, no era apta para este tipo de fotografía, con lo cual
La primera, el primer fracaso de hacer las fotos queda explicado, ¿no? Convincentemente. Segunda, y esta muy extraña, una cámara analógica de las de antes. Y me estamos hablando de que es una técnica para este tipo de fotografía, necesita, como pone aquí, filtros, lentes de aproximación, es una cosa que tiene su enjundia, su técnica. Se utilizaron con esta cámara analógica, una cámara de las que usábamos antes de que saliesen las digitales, se utilizaron 2 carretes de 36 fotografías. No salió ninguna. El primer carrete salió velado. El segundo salió media foto negra y media impresionada. Justificación: el primer carrete se veló cuando se extrajo. Es una cosa, en una persona que ya tiene cierta pericia en hacer este tipo de técnicas fotográficas, es una cosa un tanto inverosímil, pero puede ser. Explicación del segundo carrete: no sincronización entre el disparo y flash. O sea, el flash saltaba antes o después de que se abriese el diafragma, con lo cual no iluminaba la superficie que se iba a fotografiar, con lo cual salía deficientemente iluminada o directamente a oscuras. Otra explicación: manipulación, que alguien hubiese ido y hubiese desincronizado el flash con la apertura del diafragma. Él apunta que el material fotográfico sensible estaba guardado en el Instituto Forense bajo llave y que solo se utilizaba cuando solo se abría cuando iban a hacer uso de él. ¿Qué explicación le da esto? Bueno, la explicación la que he dicho. Perdón, ¿qué hace después? Usa la cámara nuevamente, sin tocarla, la usa dentro y fuera del Instituto Anatómico Forense y el resultado es excepcional, todas las fotos salen bien. Esta es quizás el aspecto más difícil de explicar, ¿no? Una cámara de vídeo no hace fotos, una película de una duración que no se indica, y las escenas salen desenfocadas y con manchas. También tenemos más material que no se puede utilizar. Justificación: luz y falta de experiencia con el dispositivo. O sea, una luz deficiente, no adecuada en la sala de autopsia, y una explicación también bastante peregrina: no estaban familiarizados con el dispositivo, con el botón de parar y de reanudar la película. Entonces, en base a eso dice que por eso no salió. Se prueba la cámara en ambientes similares y algunos reportajes salen mal, algunos salen mal, otros salen bien, pero ninguno tan mal como el que se hizo en la autopsia. Otro intento, al día siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el tejido se va degradando. Entonces, un reportaje fotográfico sobre un cadáver de un día para otro cambia sustancialmente, ¿no? Empiezan a aparecer los signos cadavéricos, etcétera, y se puede alterar el resultado de las investigaciones. Aún así, por las dimensiones que tenía el caso, volvieron al día siguiente a intentar tomar fotos. Usaron la primera cámara analógica porque habían comprobado que estaba bien, y otra que trajeron de la facultad, 50 o 60 fotografías. Los carretes salieron vírgenes y sin impresionar. Explicación: mal fijado de los carretes por fallo humano. O sea, al meter el carrete, las aberturas que tienen laterales, que van engarzadas en una especie de rodillo, lo pusieron mal. También cuesta creerlo, que pusiese la top mal, y con el primor y la forma tan prolija que tuvieron de hacer esto. Habida cuenta de que había fallado el día anterior, lo harían a un nivel de detalle impresionante como para creernos que fallaron por eso. Pero bueno, el forense dice que él asegura que la numeración de las fotografías avanzaba y que las fotos se disparaban. Eso lo dice él. Pero la única explicación lógica era el mal fijado de los carretes, porque hemos visto que la cámara funcionaba perfectamente. Se hacen pruebas posteriores que avalan el buen funcionamiento de las dos máquinas, tanto fuera como dentro, para descartar las condiciones de luz. Este es el tema de la fotografía y es un tema que es absolutamente impresionante, aunque simplemente se debe a una casualidad. Estamos utilizando 5 o 6 dispositivos distintos y todos fallan en un lugar y en un momento preciso. Pruebas posteriores ven que algunos de ellos funcionan en ese momento en el mismo lugar, en el momento de la prueba posterior. Bueno, ahí tenemos la justificación que se dio y en algunos casos muy discutible, pero bueno, ahí está. Más fenómenos sobrenaturales. El estado de la víctima. ¿Por qué la víctima estuvo así? Voceaba, decía que era el demonio, que llevaba al demonio dentro, llegó a hablar con voces de difuntos, etcétera.
la histeria. El forense lo achaca a un estado histérico, un estado severo de histeria, una enfermedad nerviosa caracterizada por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales. Puede ir acompañado de convulsiones, parálisis, sofocaciones, etcétera. Tirarse al suelo, darse cabezazos contra la pared, este tipo de cosas. Es un estado de intensa excitación nerviosa provocado por una circunstancia o una situación anómala. En este caso podríamos achacarlo a la sugestión. A la sugestión que tenía Encarnación cuando volvió y vio el percal, diciéndolo mal y pronto. Con lo cual queda explicado el estado anímico de Encarnación. No era posesión, histeria. Fenómenos sobrenaturales, fenómenos de xenoglosia y glosolalia, voz de difunto. Ella hablaba con voz de difunto, incluso cambiaba el tono. Eso, bueno, tiene una explicación más convincente. La caja de resonancia de la voz, faringe y boca, debieron de estar muy inflamados. Los edemas de la úvula, de la glotis, de las cuerdas vocales, la herida, la inflamación, era compatible con un cambio de voz, una voz pitonal, cavernosa o ardentosa, que pareciese la voz de un difunto. Habló con la voz de su abuela. En cuanto a la glosolalia, ya hemos visto que puede ser un simple balbuceo, identificándolo quien quiera con un idioma inexistente, un idioma desconocido. La xenoglosia también tiene su explicación. Ella empezaba a balbucear, la sugestión del grupo pensaba que era un idioma, ella venía de Francia, venía de participar en ceremoniales allí, posiblemente en francés, entonces empezó a mezclar idiomas y eso dio la sensación de un caso de xenoglosia. Giros sobrenaturales de la cabeza. Esto puede ser algo preternatural. Yo he estado buscando y si no está trucado, que no puedo garantizarlo, hay mucha gente que lo hace con camiseta y claro, le dan la vuelta a la camiseta, hacen un juego de ángulos y parece que le da la vuelta a la cabeza. Este muchacho, esto es un extracto de un vídeo, este parece que lo hace. Bueno, pues tiene esa elasticidad o no sé si podrá hacerse o no podrá hacerse, pero hay gente que lo hace, no sé si de forma, si lo trucan o no lo trucan. El caso es que, aunque cuando estaba ya en el Virgen de la Nieve el cadáver, hubo médicos que dijeron que ese giro de cabeza solo podía haberse dado si la mujer hubiese estado ya fallecida. Por las lesiones vertebrales y por la elongación muscular debido a la ingesta de grandes cantidades de sal, es plausible, todo esto unido a la sugestión, es plausible que los presentes vieran cómo les giraba la cabeza. Esta documentación es en base a las declaraciones, es que no hay más, salvo las declaraciones de los implicados. Por eso hay que ir componiéndola un poquito con pinzas, ¿no? Lo que ha dicho antes ella, erizamiento del pelo de la cabeza. A esto el forense no le encuentra explicación porque no la tiene. Estamos hablando de una mujer que tenía el pelo de unos 40 o 60 centímetros de largo. ¿Cómo se le erizan de esta forma? Explicación médica no le encuentra y volvemos a la sugestión del grupo. El Mariano el pastelero dice que se le ha erizado el pelo y las subordinadas, entre comillas, en ese momento a él lo aceptan como una explicación plausible. Yo le he buscado alguna que otra posible explicación, aparte de la sugestión, la posición. Estamos hablando de una persona en un ataque agudo de histeria, está cabeceando, dándose golpes con la espalda, con la cabeza, con la parte de atrás de la cabeza, en una superficie almohadillada o dura. El pelo varía igual que la cabeza y daría la sensación de que está erizado. Puede ser. Hemos dicho que tomó brebaje de bicarbonato y ese tipo de sustancias. El brebaje pudo haber actuado como fijador, haberle apelmazado partes del pelo y que diese la sensación de que lo tenía erizado. Es posible. El forense dice que no, niega esta última porque la mesa de autopsia, y así empieza el libro, el pelo que me ha caído por la cara y por el hombro. Lo que pasa es que lo que no tiene en cuenta es que a la víctima la ducharon varias veces. Es posible que el pelo lo tuviese así fijado, apelmazado, y después de la ducha se le quitase y cuando murió le llegó a su estado original, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que no murió allí mismo, ella murió en el Virgen de la Nieve. O sea que se le pudo haber corregido el tema del erizamiento del pelo, pero lo más seguro es que sea un tema subjetivo, combinado con las cosas que yo he dicho. Y, por último, las condenas. ¿Qué pasó con esto? Todavía no estaba el Código Penal del 95, por supuesto no estaba la reforma tampoco del 2015. Tenemos un concurso, un delito de lesiones con resultado de muerte y otro de imprudencia temeraria. Se aprecia, no la eximente, como querían los abogados, se aprecia el atenuante de enfermedad mental. O sea, se reduce la pena porque se supone que la persona es presa de una enfermedad mental que escapa a su control y actúa sin conocimiento, sin voluntad.
5 años de prisión para Mariano Vallejo, Enriqueta Guardia Alonso y su hermana Isabel Guardia Alonso. 2 años y medio de prisión para Josefa Fajardo. El forense opina que tanto Isabel como Josefa deberían de haberse librado. Tenían una voluntad débil, eran jóvenes y fueron otras víctimas más de la situación. Y María Alonso Vaca, la madre de la última, de Josefa, fue absuelta. Se le acusó de omisión de impedir determinados delitos, incluso de darle cobertura a intentar esconder indicios y tal, pero al final se le absolvió porque no se apreció que se hubiese dado eso. Y gracias por escucharme.